Bienvenidos a esta tertulia que tenemos usualmente en la Biblioteca Luis Ángel Arango para compartir información y conocimiento. Bueno, y como ustedes saben, este año hemos estado abordando el tema de la historia de Colombia y nuevamente pues tenemos a Boris como nuestro mediador invitado. ¿Cómo estás, Boris? Buenas tardes. Bueno, me presento. Esta es mi seña. Mi nombre es Boris Pérez. Soy licenciado en Ciencias Sociales. Algunos me conocen, otros no. De todas formas, bienvenidos a todos a este espacio. También a todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy y a todas las personas que de manera particular se unen a este espacio. Bueno, muy bien. Bien, vamos a continuar entonces con los contenidos que nos ha preparado Boris para hoy. Esperamos pues que todos estén muy bien. Sabemos pues que seguimos en estas condiciones. Bueno, ya no sabemos si llamarlos cuarentena o aislamiento o el cuidado, pero la idea es que con estos programas pues podamos aprovechar el tiempo y aprender todos. Entonces, voy a darle la palabra a Boris para que empiece su presentación. Para las personas que se conectan por primera vez, bueno, entonces Boris es profesor, licenciado en Ciencias Sociales y con él estamos haciendo los temas de las conversaciones acerca de la historia de Colombia. Por un fin, digamos, por temas tecnológicos, nos queda mejor que él haga su presentación y luego compartimos el enlace para que puedan entrar a hacer las preguntas en vivo. También tenemos un grupo de WhatsApp de la biblioteca. Los que quieran dejar también sus comentarios en Facebook, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, quienes puedan escribir en español. Y si no, pues cuando termine Boris su presentación, compartiremos el enlace. Simplemente deben colocar el nombre y darle clic sobre la banda azul para entrar a la plataforma y hacer su pregunta en vivo en lengua de señas. Entonces, todos bienvenidos. Saludamos a los estudiantes del Colegio Manuela Beltrán, a los estudiantes de Pablo de Tarso, que sabemos que siempre están ahí muy pendientes de estas tertulias. Entonces, bueno, Boris, te cedo pues la palabra. Bueno, listo, ya creo que María Isabel dio la presentación, entonces vamos a iniciar de inmediato con la presentación de la tertulia de hoy. Vamos a asegurarnos de que el servicio de interpretación sí esté bien. Listo. La temática que nos aborda el día de hoy es relacionado, lógicamente, con la historia de Colombia, pero también sobresaliente que muchos de ustedes sabían que en la última tertulia que estuvimos en el mes de junio, estábamos hablando sobre la independencia, cómo se llevaron a cabo todos esos procesos. Sin embargo, por temas de tiempo, en esa parte de la tertulia abordamos hasta el año 1940, en donde no profundizamos en detalle sobre algunos otros asuntos y eso precisamente es lo que nos convoca en esta tarde de hoy, que algunos detalles que sucedieron desde el año 1880 hasta el año 1881. Pero antes de empezar, me gustaría mucho explicarles algunos conceptos que vamos a tener que utilizar a lo largo de esta tertulia en donde se va a hablar mucho sobre la historia de Colombia. El primer concepto del cual vamos a hablar es el del centralismo. La seña que hemos asignado para este concepto es esta y ya les voy a explicar por qué razón. Resulta que
en muchos gobiernos y en muchos países del mundo se utiliza esa modalidad de gobierno. Entonces, en donde digamos que básicamente allí lo que sucede es que hay un país, una nación, además de eso hay una carta magna que sería la constitución o ese conjunto de leyes por donde se orientan muchos asuntos en el país. Sin embargo, se tiene en cuenta en esta modalidad de gobierno que existe solamente un solo compendio de leyes y por esa razón la seña podría llegar a entenderse mejor configurándola de esta manera. Lo contrario al centralismo, siguiente por favor. Recuerdan, lo contrario al centralismo específicamente sería entonces el federalismo. Entonces, por esa razón, ya la seña no sería como la que hicimos anteriormente, sino que sería de esta manera. Recuerden que a través de esta modalidad, si bien es cierto que hay una sola nación, una sola patria, un solo país, podrían empezar a surgir diferentes compendios de leyes o, por llamarlo de alguna forma, constituciones. En el centralismo solamente estaría en control una sola constitución para todo el país, mientras que en el federalismo habrían diferentes tipos de constituciones dependiendo de zonas o de ubicaciones geográficas o de algunas divisiones arbitrarias que se tuvieran en cuenta al momento de hacer, digamos, ejercer el poder o el control. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy aquí en Colombia podríamos decir, con base en esa explicación anterior que yo acabo de dar, que en Colombia somos un país centralista. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia solamente tenemos o contamos con una sola constitución política. Sin embargo, hay otros países en donde hay regiones, por ejemplo, como Antioquia, como Santander o Magdalena. Esos departamentos no cuentan con sus propias constituciones ni sus leyes diferentes, sino que todas estas regiones y estos departamentos se rigen por la constitución política de Colombia, que es una sola. ¿En dónde existe esa modalidad de gobierno? En Estados Unidos. Los Estados Unidos de Norteamérica, hay diferentes estados y cada uno de esos estados cuenta con un sistema de leyes que puede variar, que es diferente. Entonces, eso es para que entendamos un poco. Ahora bien, ¿por qué yo quiero hablar de estos dos conceptos? Resulta que para el año 1881 estaba existiendo una modalidad de gobierno acá en Colombia que era la centralista. Posteriormente, en ese mismo periodo de tiempo, hubo un cambio y pasó a ser federalista y de nuevo volvió a ser centralista, como lo podemos ver en la siguiente presentación. Ok, entonces, en el siglo XIX específicamente, se empieza a dar esa modalidad de gobierno, ya que todavía estamos bajo la opresión de la corona española. Y a pesar de que nosotros sabemos que ya hoy por hoy somos una república independiente, en ese entonces, digamos que para el año 1811, todavía estábamos bajo el dominio y el control de la corona española. Entonces, al país o a nuestra nación se le llamaba, como lo podemos ver en la presentación, Provincias Unidas de la Nueva Granada. Esto sucedió bajo una modalidad de gobierno federalista desde el año 1811 hasta el año 1816. Para ese entonces, digamos que no hay una seña establecida para lo que se conocía como las Provincias Unidas de Nueva Granada.
Entonces, en la región de la costa Caribe, específicamente en Cartagena, contaban con una propia constitución, en Antioquia también tenían otra constitución y así sucesivamente en otras regiones estaban creando un consolidado de leyes para tener un sistema federalista. Ya más adelante, siguiente, vemos que empiezan a surgir unos cambios interesantes en la modalidad de gobierno de nuestro país. Y como vemos ahí en el mapa, antes se llamaba Provincias Unidas de la Nueva Granada y no obstante, en el mapa ahorita vemos, por ejemplo, lo que está sombreado de color rojo en el mapa hace relación específicamente a ese sistema de gobierno federalista. Sin embargo, la zona geográfica del mapa sombreada con el color verde quería ser un gobierno, tenía una modalidad de gobierno centralista. Entonces, por esa razón, había, digamos, disputas y diferencias, y eso se debe a que en algún momento, pues, empezaron a enfrentarse contra el ejército de la corona española. Ya más adelante desaparece entonces lo que nosotros hasta ese entonces se conocía como las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y en otro periodo de tiempo, luego de varias batallas y de varias luchas, van los soldados nativos de acá de América, van ganándole territorio y van ganando el espacio siguiente a los soldados de la corona española y van ganando un poco más de territorio y de poder. Es entonces cuando empieza a llamarse la República de Colombia. Sin embargo, eh, en ese entonces, la República de la Gran Colombia, en la geografía, vemos que estaba incluido otros países como lo son Venezuela, lo que hoy ya conocemos como Panamá, y estas otras regiones que abarcaban un poco más del territorio geográfico. En ese entonces, el gobierno llegó a ser centralista y vemos que eso es así, ya que en ese momento empieza a regir una sola constitución o un solo compendio de leyes para todo el país. Es decir, lo que ya hoy nosotros conocemos como estos nuevos países no tenían unas constituciones diferentes, sino que todas se regían por el mismo sistema de leyes. Ese momento de periodo de gobierno estaba al frente del presidente en ese entonces Simón Bolívar y su vicepresidente era el general Santander. No obstante, vemos que en ese periodo de tiempo de la historia de Colombia, sabemos que ya hemos ganado algunas batallas contra el ejército de la corona española, y sin embargo, más adelante eh, vemos que ocurren otros cambios dentro de la misma administración y la autoridad que lleva al mando el país, y entonces para el año 1830, entonces empiezan a darse unos cambios, empiezan a surgir unos cambios interesantes. ¿Y qué sucede? Ya dejamos de ser centralistas y empiezan a haber unas modificaciones nuevamente. Siguiente. Si ustedes recuerdan, como les mencionaba anteriormente, el país tenía digamos, una expansión geográfica diferente. No obstante, hasta ese momento a la región no se le llamaba como Colombia, sino que se le llamaba como la República de la Nueva Granada. Esos son algunos de los cambios. La seña que nosotros hemos asignado para hablar de este tema es esta, la República de la Nueva Granada, que abarcaba ese territorio geográfico que estaba representado en el mapa que veíamos en la diapositiva anterior. El gobierno siguió siendo centralista. La bandera era esta hasta ese momento. Si ustedes tienen presente, las franjas estaban ubicadas en una orientación diferente a como la conocemos hoy en día.
Y para el año 1830, entonces se convoca esta nueva república centralista que está al frente del presidente de Santander. Él empieza a gobernar en todo este territorio que se conocía como la Nueva Granada, hasta que culminó su periodo y entonces lo reemplazaron otros presidentes que vinieron después de su mando, quienes pues ya hoy en día fallecieron. Siguiente. Como podemos darnos cuenta en el mapa, eh, estábamos hablando de que durante el año 1830 el país era conocido como la Nueva Granada. eh, Pero entonces empiezan a suceder otros cambios porque ya pierde los límites de lo que hoy conocemos como Venezuela. Ya Venezuela entonces no es parte del territorio colombiano y se desprende una parte del territorio actual de lo que hoy nosotros conocemos como lo es Venezuela. Sin embargo, se sigue manteniendo el mismo sistema de gobierno siguiente, centralista, que venía hasta ese momento controlando. Como pueden darse cuenta entonces, el país sigue teniendo esos mismos límites geográficos. Sin embargo, para el año 1853 hacen unas modificaciones que son importantes para comentar en esta tertulia. Algunas de las modificaciones que se dan es que el gobierno deja de ser centralista y pasa de nuevo a ser federalista. Quiere decir entonces eso que este nuevo gobierno sería mejor porque estaría al frente un presidente, pero que a su vez encargaría a unas personas responsables del control de estas regiones. Eh, no obstante, se sigue llamando la República de la Nueva Granada. Hasta ese momento, lo único que cambia es el sistema de gobierno y la bandera también sigue siendo la misma. Y empiezan a crearse varios compendios de leyes que hasta ese momento, pero solamente llegan a crearse 5. Eh, Sin embargo, esto no duró por mucho tiempo, fueron por muy pocos años. Y entonces, sin embargo, se mantiene la misma extensión geográfica. Solo hasta el año 1858 empiezan a darse otros cambios. Veamos la siguiente presentación. Como les decía, este periodo del gobierno de federalismo solamente duró unos 5 añitos y empiezan a darse unas modificaciones en los tamaños de los colores, de las franjas de los colores que tiene la bandera. Ya posteriormente entonces al país se le dan otros cambios y ya no se le llama la República de la Nueva Granada, sino que se le empieza a llamar como la Confederación Granadina. Y empiezan a darse otras modificaciones en relación a los distintos sistemas de constituciones que empiezan a surgir. Se empiezan entonces a surgir y de allí se desprenden otros compendios de leyes y para tener una totalidad de 8 constituciones hasta ese momento oficiales en el país. Veamos la siguiente presentación. Y entonces a ese país se le llamó
Confederación Granadina. Y es precisamente este mapa el que representa la Confederación Granadina, el cual comprende 8 territorios: Antioquia, Cartagena, Santa Marta, Santander. Anteriormente era un territorio más amplio, el que conocemos actualmente como Santander, también Cundinamarca, Cauca. En total, 8 territorios delimitados. Quiero que pongamos mucha atención a este mapa. Vemos la parte inferior donde está el Cauca, ¿sí? Toda esta parte correspondía al territorio en ese momento de la nación. Sin embargo, había unas divisiones políticas en relación a las constituciones. Había un presidente, sí, pero toda la carga de estructura del Estado no estaba en cabeza de este presidente, sino que se transfería a los diferentes referentes en cada uno de estos territorios. Como lo decíamos anteriormente, era un territorio federalista organizado de esta manera, por lo tal, cada territorio federado tenía su propia autonomía. Esto duró muy poco tiempo. Siguiente, por favor. Tuvimos un cambio de intérprete. ¿Sí, ya? Listo. Perfecto. Bueno, como les comentaba, esto duró solamente 5 años, un periodo de 5 años, y finalmente, pues se hace otro cambio eh, que permite generar otras estructuras. Esto a partir de diferentes guerras civiles y conflictos que se presentan en el territorio. A partir de esto surgen los Estados Unidos de Colombia. Nuevamente, sí seguía con una estructura de estados federados y se cambió el nombre, como les decía, a Estados Unidos de Colombia. Ustedes dirán, Estados Unidos de América. No, eran Estados Unidos de Colombia. Sí, ahí está la diferencia. No Estados Unidos de América, sino Estados Unidos de Colombia, porque eran diferentes estados federados a un gobierno central. Entonces, ese es el nombre que se utilizaba en el periodo de 1863 hasta 1886. Hago la claridad, Estados Unidos de Colombia. La bandera, si ven, ya cambió. Antes a este cambio fallece Simón Bolívar, y la bandera también es modificada. Ocurre esto en el año 1863. La seña de los Estados Unidos de Colombia es esta. ¿Por qué? ¿Sí? Ven que antes eran 8, ahora son 9 estados. La seña que utilizo hace referencia a los 9 estados. Siguiente, por favor, miremos el mapa. Vemos que es muy parecido, pero hay un nuevo territorio que se genera, un noveno, el cual es el estado de Tolima. Entonces, Panamá, ¿sí? El primer estado, el segundo estado, Antioquia, recordémoslo, el tercero Cartagena, el cuarto Santa Marta, quinto Cundinamarca, sexto Boyacá, Cauca y Tolima como nuevo territorio, como nuevo estado federado. Vemos entonces que son 9, por eso utilizo esta seña, porque son 9 estados federados. Si ven cómo fue cambiando la estructura, si bien el mapa es el mismo, se hace una división política del territorio. Y cada uno de estos estados federados tiene su propia constitución. La constitución de Antioquia, la constitución de Boyacá, de Cartagena, de Santa Marta, de Panamá. Hay un gobierno central en Bogotá con un presidente. Sin embargo,
Esta estructura duró nada más que 2 años. Anteriormente veíamos que estos presidentes eran cambiados cada 4 años, que eran reelectos cada 4 años. Sin embargo, con esta nueva estructura surge una temporalidad nueva de 2 años en la presidencia, con 9 estados federados. Entonces, tenemos que entender también todo lo que esto implicaba en términos de transporte. Estamos hablando de una época en la cual la mayor cantidad de personas se movilizaba a través de las vías férreas, vías fluviales. Eran 9 estados y la comunicación con Bogotá y la presidencia era muy complicada por precisamente las dificultades de traslado en los diferentes estados por las vías que en ese momento existían. Esto ocurrió hasta 1886. Bueno, posteriormente vamos a abordar en otra tertulia mucho más acerca de este tema. Aproximadamente en octubre vamos a volver a hablar sobre este tema, pero es muy importante que entiendan la transición que tuvo el gobierno colombiano en estas diferentes estructuras federalistas, centralistas, en esta época a la cual me estoy refiriendo en este espacio, y cómo llegamos a la actual estructura del Estado. Entonces, de pronto ustedes tienen dudas o inquietudes, los invito a compartir sus videos, a compartir también sus preguntas para que en una posterior ocasión yo pueda responderlos. Siguiente. También es importante destacar que durante esta época existieron muchas guerras civiles. Ustedes vieron durante la presentación que estoy haciendo actualmente que se presentaron varias guerras. Yo lo había comentado, en esta etapa de 1801 a 1900 se presentan varias guerras civiles porque se está constituyendo como tal la estructura de la República actual de Colombia. Entonces, en ese territorio, en nuestro territorio actual y todo lo que comprendía anteriormente de parte de Venezuela, Ecuador, Panamá, se presentaron 52 guerras civiles en diferentes etapas de este periodo, entre 1801 y 1900. Ustedes saben que pues eso también lo vemos ahora como consecuencia las acciones de movilización de la FARC, del ELN. Esto es resultado también de muchas movilizaciones que se presentaron en el territorio nacional. Entonces, podemos decir incluso que Colombia durante mucho tiempo ha estado en guerra, que la paz ha sido perseguida durante mucho tiempo por muchos gobiernos. Fueron 52 guerras civiles por diferentes ideologías, filosofías. Yo voy a hablar acerca de 2. La primera de ellas, en la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. De pronto, algunos de ustedes recuerdan cuando hablábamos del periodo en el cual Santander, el general Santander, fue presidente, perdón, un error, cuando Santander entrega la presidencia en el año 1880, perdón, en el año, sí lo repito, 1837. Gracias, 1837. En el año 1837, cuando el general Santander entrega la presidencia, se la entrega a José Márquez, quien asume la presidencia, y tenía una filosofía que estaba también en ese momento de acuerdo con mucho de lo que planteaba Santander, pero también Simón Bolívar. En ese momento, ¿qué ocurría en el territorio colombiano? Se veían que habían muy poca población en el territorio colombiano, y también las posibilidades de educación eran muy pocas. Por lo tanto,
la toma de decisiones estaba en cabeza de pocas personas. En ese momento empieza un conflicto de la guerra de los supremos, se inicia al sur de Colombia y se empiezan a generar grupos que entre ellos van defendiendo sus ideologías. Aún no se conforman los partidos políticos conservador y liberal que actual como conocemos, sin embargo, habían unas propuestas ideológicas contrarias que entraban en conflicto en el territorio nacional. No voy a profundizar, como les decía, acerca de este tema, porque solamente quería comentarle acerca de estas dos guerras. La primera, la guerra de los supremos, y la siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Es otra situación que se suscita a partir de la presidencia de Hilario López. No tiene una seña asignada como tal. El nombre, lo repito, es Hilario López. Cuando Hilario López asume la presidencia, con una postura muy cercana a la propuesta de los liberales. Luego, como les digo, vamos a profundizar acerca de los liberales y los conservadores. Sin embargo, tenemos que entender que en ese periodo de tiempo aún existía la esclavitud en el país. Hilario López propone la abolición de la esclavitud el 1 de enero el 1 de enero, sin embargo, se aprueba el 21 de mayo de 1851. Se aprueba la abolición de la esclavitud. Tenemos que entender que esto fue muy importante, porque si bien en Europa también existían estas costumbres de esclavitud, aquí en Colombia estábamos hablando de un proceso de abolición de la esclavitud. ¿Sí? Muchas personas en ese momento estaban en desacuerdo con esta propuesta, más que nada los terratenientes que se oponían totalmente a perder a lo que ellos consideraban su propiedad, que eran los esclavos. Entonces se genera también un conflicto interno y estas son solo 2 de las 51 guerras que se presentaron, guerras civiles. Bueno, se dan cuenta entonces que solamente toqué 2 de ellas. Sin embargo, fueron varias guerras civiles que se presentaron en ese periodo de tiempo con diferentes características y que estas se presentaban de manera simultánea por filosofías, ideologías, posturas políticas y a la vez también los cambios que habían en, en la estructura del Estado con los federalistas y centralistas. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablando acerca de la creación de los partidos políticos, voy a utilizar esta seña para referirme a los partidos políticos. En este momento podemos hablar de partidos políticos como el Centro Democrático, los liberales, el partido político de la FARC, los conservadores, el Partido Verde, el Polo Democrático, varios partidos que en este momento coexisten en el país, pero hace mucho tiempo, en esta época que estamos abarcando, en esta tertulia, no había una claridad en relación a los diferentes partidos políticos que existían en Colombia. Sí habían posturas ideológicas a favor de pronto de Santander o a favor de las propuestas de Simón Bolívar, pero no había unos partidos constituidos con una asamblea, con unos estatutos. Y los partidos se crean en el año 1848. Este año se crean como tal, ya como organismos de representación, estos partidos políticos con sus posturas diferentes. ¿Cuáles serían estos partidos políticos? Miremos la siguiente diapositiva. Bueno, antes de ver cuáles son esos partidos políticos, tenemos que entender que
Los liberales, que fue uno de los partidos que se creó en 1848, no ocurre de manera espontánea y solamente aquí en Colombia. Tenemos que entender que esto es un movimiento a nivel mundial donde se presentan diferentes posturas liberales. En el año 1848, también en Europa se estaban gestando muchas revoluciones para poder recuperar la monarquía, otras en contra de la monarquía. Entonces, eso no ocurría solamente en Colombia, ocurría en muchas partes del mundo, especialmente en Europa. Y ahí se gestan estas filosofías y estas posturas liberales que permean todo el mundo político y aterrizan también aquí en Colombia, claro que sí. ¿Por qué? Porque esto era traído por las personas que llegaban en ese momento en los barcos venidas de Europa y traían estas ideas liberales y también las proponían y empezaban a tener también adeptos a estas filosofías. Sin embargo, tenemos que entender que las estructuras políticas de pronto eran diferentes. Las bases ideológicas sí eran las mismas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces los liberales, como les decía, que surgen a partir de unas gestas a nivel mundial, dejemos ese tema de lado y hablemos también del otro partido que se crea. En 1848 el Partido Liberal, un año después, casi simultáneamente, en octubre de 1849, el Partido Conservador, la señal que utilizo es esta precisamente por el color azul, esta es la señal que utilizamos para el Partido Conservador, y vemos una imagen que nos da a entender que el Partido Conservador, no todos, sino el Partido Conservador desde sus raíces, lo que promueve es, por un lado, la articulación con la Iglesia Católica y la incorporación de la Iglesia Católica a esa estructura política de partido. Y además, también tenemos que entender que en todas las estructuras que se presentaron en ese momento en el país con los diferentes territorios y diferentes estados federados, también tenían terratenientes. Terratenientes. ¿Sí? Lo estoy deletreando, la señal que voy a utilizar es esta, terratenientes, porque eran grandes hacendados dueños de unas fincas con mucho territorio que comprendían una gran extensión. Entonces, el Partido Conservador estaba de acuerdo con esta figura de terratenientes, separada de los campesinos que muy probablemente tenían tierras más pequeñas para poder cultivarlas y trabajarlas. Entonces los terratenientes eran la cabeza de estos territorios y repartían para el trabajo los territorios a los campesinos para poder tener una sostenibilidad también alimentaria. Entonces, a diferencia de los liberales que pensaban que este territorio no debía estar en cabeza de terratenientes. Estas eran como las diferencias más radicales. En ese momento vemos adeptos tanto al Partido Conservador como al Partido Liberal. Siguiente. Me voy a acercar aquí para apoyarme. Bien, listo. Los intereses entonces del Partido Conservador en el siglo XIX estaban enfocados a si bien ya estábamos constituidos como independientes de la corona española, sí se valoraban mucho la herencia cultural hispánica. Por ejemplo, la esclavitud. Ellos propendían porque la esclavitud permaneciera, al igual que ocurría en Europa. También hablaban de la conservación del statu quo. También, como les hablaba anteriormente, una relación y una vinculación con el Estado confesional católico, con la Iglesia Católica. Querían conservar esta articulación con el Estado confesional católico.
Y si bien vemos que ya se había gestado toda la independencia, se mantenían ciertas similitudes con las formas de gobernanza en España. También hablaban acerca del programa moral y de civilización, porque establecían que era muy importante civilizar a las personas, pero mantener la civilización en la cabeza de unos cuantos. Permítame, me acerco. Cuando hablamos de la conservación del statu quo, si hablamos de los criollos como cabeza de la estructura social, luego los indígenas y por último los esclavos, ¿sí? Vemos entonces que no querían un cambio donde todos fueran considerados ciudadanos por igual, sino que mantenían o buscaban mantener esta misma estructura social. En el tercer punto, como les comentaba anteriormente, la Iglesia Católica tenía un papel muy importante en la estructura del Estado. Decían que el Estado debía ser un Estado católico, no aceptaban la diversidad de credos, de religiones, perdón, sí, no aceptaban la diversidad de credos, sino solamente establecían un Estado católico, un Estado confesional católico. Por lo tanto, la Iglesia Católica y los jefes de la Iglesia Católica y los curas en ese momento debían estar muy compenetrados con toda la estructura del Estado. La formación y la educación también tenía un alto componente de enfoque católico. Y el último punto, el tema de los valores, la parte moral y la civilización, muy relacionado con todo lo que establecía la Iglesia Católica. No se aceptaban otras religiones, otras filosofías, otras propuestas de pensamiento que no fueran la de los valores católicos. Entonces, esas eran las características básicamente de los conservadores. Y por el contrario, los liberales tenían unas posturas totalmente diferentes. Por ejemplo, los conservadores no aceptaban el divorcio, los liberales sí decían que era posible hacerlo. Vamos a hacer un cambio de intérprete. Listo, perfecto. Ustedes saben que es importante que hagamos estos relevos para que los intérpretes también puedan tener sus pausas y descansar un poco. Entonces, bien, dejando a un lado todo lo que teníamos, lo que estábamos hablando del Partido Conservador, empieza a surgir entonces el Partido Liberal, el famoso partido conocido por la bandera roja con la letra L, y este partido se funda en el año 1848. Con base en todo lo que estaba sucediendo en Europa con la revolución, empiezan a darse unas filosofías muy similares a las de ese partido. No obstante, de lo que hemos hablado hasta el momento, sabemos que hay diferentes grupos que tienen diferentes formas de gobierno en donde encontramos poblaciones, dentro de las poblaciones que encontramos en el país están los artesanos, una población significativa para el país en ese momento de la historia de Colombia, quienes estaban a favor del Partido Liberal. Por otro lado, tenemos a los comerciantes que hacen negociaciones con países o con otros países como lo son Grecia, como los Estados Unidos de Norteamérica, quienes también están a favor del Partido Liberal. Por el otro lado, también tenemos a los esclavos. Recuerdan que les estábamos mencionando anteriormente que para el año 1851, mucho antes de esa fecha,
Es decir, 1848 empieza a surgir el Partido Liberal y para el año 1851 entonces empiezan a surgir grandes cambios significativos que quitan o eliminan la esclavitud en nuestro país. Más adelante voy a mencionarles entonces cómo empiezan a surgir todas estas disputas que se dan entre los que quienes respaldan el Partido Conservador y quienes respaldan al Partido Liberal. ¿Cuáles son algunos de los puntos siguientes que específicamente persigue el Partido Liberal? Siguiente, por favor. Bueno, algunos de los intereses que tiene el Partido Liberal, como bien lo menciono en la presentación, uno de los intereses principales es contar con esas libertades individuales. Como les decía anteriormente, hasta ese momento en Europa estaban ocurriendo de manera simultánea algunas batallas civiles, algunas guerras, algunos disturbios, algunas revoluciones que querían abolir, quitar la monarquía en ese momento. Y por esa razón, digamos, esos intereses o esas libertades que se estaban dando allá fueron también concesiones que se empezaron a dar acá en el país. Sin embargo, haciendo un breve paréntesis de lo que estaba sucediendo acá en Colombia, sabemos que hasta ese momento la Constitución no permitía una participación política para las mujeres, solamente era una decisión permitida para las personas del género masculino, quienes podían firmar un contrato, tener un negocio, establecer un intercambio comercial, todo eso era solamente permitido para las personas de género masculino. Otro interés importante del Partido Liberal era que pretendía que el Estado fuera un Estado moderno. Como les mencionaba anteriormente, el Partido Conservador, si bien es cierto, ya no dependíamos de la corona, nos habíamos independizado de la corona, en el Partido Conservador se mantenían algunas costumbres o algunos principios propios de la monarquía. No obstante, para el Partido Liberal, un interés principal era que el Estado fuera moderno, pero que además de eso fuera laico, que ya no dependiera por completo para tomar las decisiones de la religión católica, sino que fuera un Estado independiente, que no dependiera del catolicismo. Eh, También para ese entonces se pretendía que las personas siguieran sus ideologías religiosas, eh, que a su bien les parecieran propias, y que el gobierno fuera un estado laico, que sus decisiones no fueran sesgadas por la Iglesia Católica. Otros de los intereses importantes que tenía el Partido Liberal era separar la Iglesia Católica de las decisiones que tomaban los administrativos del gobierno, ya que hasta el momento lo que se veía era que la Iglesia Católica incidía directamente mucho sobre el gobierno. Entonces, ese era un interés importante que tenía el Partido Liberal y que perseguía. El tercer interés principal que perseguía el Partido Liberal, específicamente, lo podremos explicar, ya que buscaba, como mencionábamos anteriormente, existían dos tipos, eh, digamos, de posturas filosóficas. Sabemos que se empezaron a dar los tratados de libre comercio entre Colombia y algunos países. Eh, Sabemos que no es lo que hoy nosotros conocemos como el TLC, sino que hubiese como mayor independencia al momento de hacer esos intercambios comerciales, que el gobierno no tuviera ninguna incidencia en el control o en el manejo de estos intercambios comerciales, sino que los empresarios o los dueños de estos negocios pudieran comercializar libremente con cualquier país.
Empezaron también a perseguir una reducción de impuestos, una reducción de aranceles para todos esos intercambios comerciales, y allí es donde empiezan a surgir los Gólgotas. No obstante, el Partido Conservador mantenía su postura de que debían mantenerse esos impuestos para todos esos intercambios comerciales. Si ustedes gustan, podemos hacer una siguiente tertulia para hacer una mayor profundidad del tema, que puede también llegar a causar inquietud en muchos de ustedes. Pero básicamente un interés principal que perseguía el Partido Liberal era que se pudieran hacer esos tratados de libre comercio entre los diferentes países y que el gobierno no tuviera mucha incidencia en esos tratados o en esos intercambios comerciales, imponiendo aranceles o impuestos a esos intercambios comerciales. Entonces es allí cuando surgen entonces los Gólgotas, quienes apoyan esos intercambios comerciales sin aranceles, pero también empiezan a surgir otras poblaciones, otros grupos que son los draconianos, que son quienes no están de acuerdo con eso. Bien. Ahora, ¿por qué se da esa división comercial? Si bien es cierto que había manufactura de textiles acá en el país, al momento de hacer un intercambio comercial con otro país, resultaba un poco más económico la adquisición de la materia prima. Entonces, digamos que eso representaba una desventaja en el momento de la comercialización, y por eso el Estado intentaba ejercer un control en la importación de todas estas materias primas para la producción textil. Por ejemplo, para el caso del ejemplo que les puse anteriormente. Y para equilibrar un poco la balanza de la comercialización interna, por eso colocaban pues todos estos aranceles. Sin embargo, dentro de esas 52 guerras civiles que yo les mencionaba anteriormente que empezaron a ocurrir, no se dio solamente entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Dentro de esas 52 guerras civiles podemos ver que hay enfrentamientos entre los liberales y los Gólgotas, o entre los liberales y los draconianos, y así, y entre los conservadores y algunos de estos grupos. Eh, entonces, digamos que uno de los intereses principales que perseguía el Partido Conservador era un modelo económico que permitiera un liberalismo clásico, pero en una facción. Otro interés importante que perseguía el Partido Liberal se trataba de la participación ciudadana. Ellos querían que todos los hombres pudieran tener el derecho al voto, sin importar que fueran personas estudiadas o personas adineradas, sino que todos los ciudadanos que nacieran dentro del territorio de la República de Colombia tuvieran el derecho a la participación política dentro de los diferentes estamentos del gobierno. Y vemos que hasta hoy esos son algunos de los intereses que ellos tienen y que ellos persiguen como Partido Liberal, a pesar de que pues ya hoy por hoy podemos ver que se han añadido muchos más intereses. En verdad, esta explicación que yo acabo de dar no solo abarca lo que acabo de mencionar, sino que abarca muchas otras cosas más, sino que por cuestiones de tiempo sé que deberíamos hacer un resumen como general de los aspectos principales. Ahora me gustaría contarles a ustedes, darles a ustedes un espacio para resolver sus dudas e inquietudes, así que siéntanse libres de comentar, levantar la mano, o de sugerir que ingresen a la transmisión en vivo, o de pasarme sus preguntas a través de Facebook. Tenemos un comentario. Dame un... David, tú puedes
interpretarle a Boris. Acá hay una pregunta de Omar que dice, hubo 52 guerras civiles, entonces, ¿qué probabilidad de muertos hubo en ese periodo? Y ya les comparto el enlace para las preguntas. Bueno, no tengo una respuesta exacta frente a esa pregunta que acaba de hacer el compañero Omar, eh, porque digamos que hasta ese momento no había una estadística exacta, pero sí sabemos que fueron millones de personas quienes fallecieron en esas guerras civiles. Eh, Durante todos esos periodos de guerra no podemos tener una cifra exacta de cuántas fueron las personas que fallecieron, pero sí hay unas cifras estimadas por parte del Estado en donde se habla de millones de personas que fallecieron. Pero pues es una interesante pregunta, es una muy buena pregunta para hacernos, solo que pues no tenemos una herramienta para poder dar una cifra exacta. Bueno, Daisy tiene una inquietud con el tema de lo que significa laico. Bueno, ya está acá Daisy, entonces de pronto podemos dejarla que ella misma haga su pregunta. Hola Daisy, ¿cómo estás? Muy bien, me alegra mucho estar aquí. Bueno, a mí también me alegra mucho verte. Bueno, quería preguntarte, porque durante tu disertación me interesaron varios temas. Tú hablabas acerca de la Gran Colombia, también hablabas en un momento que el territorio comprendía Ecuador, comprendía también territorio que actualmente conocemos como Venezuela, y hablabas que en ese momento había una estructura centralista, la cual tenía una sola constitución en cabeza de un solo presidente. ¿Quién era el presidente en esa época? En la primera parte de tu disertación hablabas acerca de una estructura centralista. Claro que sí, no te preocupes, con mucho gusto. En el primer momento hablaba de una seña que le llamamos, como tú lo dices, la República de la Gran Colombia, en donde estaba incluido parte del territorio de Venezuela y los otros países que tú mencionabas anteriormente y que estaban bajo el gobierno centralista. Lo interesante de este periodo de gobierno era que había una sola constitución, por Okay. eso se le llamaba centralista. Digamos que a pesar de que eran varios territorios geográficos quienes estaban unificados, era una sola constitución y había un solo presidente. Como mencioné anteriormente en la presentación, Simón Bolívar también tenía control sobre todo ese territorio, no obstante, él delegaba a otras personas, para ese entonces delegó al general Santander para que se hiciera cargo de la parte del sur de la región que abarcaba ese territorio geográfico. Posteriormente, entonces, como yo mencionaba en la presentación, hubo un cambio del modelo de gobierno y pasó a ser federalista. Y bueno, ya como habíamos mencionado en la presentación anterior, ¿aclaro eso con la duda que tenías? Sí, y la segunda pregunta es, también hablabas acerca de el federalismo con los estados Sí, federados. sí. ¿Te quedaste, a ver, Daisy? ¿Podrías repetir, por favor? Es que el video se quedó congelado por un momento y no te logré entender la pregunta. Ok, bueno, la repito. Ya entonces, luego de la República de la Gran Colombia, vemos una evolución también en la estructura política del país, pero también geopolítica en su división. En un momento hablabas que había una constitución, pero que era muy complicado también la comunicación en todos los territorios y que por eso muy posiblemente se tomó la decisión de hacer una estructura federalista. ¿En qué época se dio eso? ¿Me lo puedes repetir? Bueno, hubo varios periodos y varios cambios, pero lo más importante es que durante el momento que hubo el gobierno federalista fue en 1853.
1853. Antes de eso, que como recuerdas en la presentación que yo hice, dejó de ser presidente Simón Bolívar, porque pues este falleció, llegó al cargo el general Santander y se convirtió de nuevo en un modelo de gobierno centralista. Allí empieza a surgir el cambio, todo eso que yo mencionaba anteriormente con los colores de la bandera. Posteriormente muere, fallece el general Santander, sigue siendo un gobierno centralista, pero después, para el año 1853, justo antes de ese año, lo que nosotros conocíamos como la Gran Colombia empieza a ser federalista. Entonces digamos, pero ¿cómo así? ¿Qué confusión? 1853, 1858. Durante ese periodo de gobierno, esa era la seña que se le asignó a este país, al país que tenía una denominación específica. Y para esas fechas de ese periodo de gobierno, voy a repetir, 1850, durante ese momento hay un cambio en 1853 hasta 1858 lo que nosotros conocíamos hasta ese momento como la Gran Colombia, entonces empiezan a haber unas modificaciones. 1858 ya entonces cambia la denominación del país y en adelante, en 1858, empieza a ser federalista hasta el último cambio que se da cuando vuelve a ser centralista. Ya se termina el federalismo. Y entonces lo que conocíamos como la Confederación de la Nueva Granada, que eran 8, específicamente en donde existían 8 constituciones, para el año 1800 ya empiezan a cambiar, ya no son 8 sino 9, pero digamos que son periodos de tiempo muy cortos. Bien, y tengo otra pregunta. Tú hablabas acerca del concepto de laico, entonces quisiera que me lo aclares un poco más. Cuando hablabas también del Partido Liberal, quisiera saber qué tipo de educación promovían ellos, ya que dices que los conservadores promovían una educación católica. ¿Qué tipo de materias tenían ellos en los colegios o proponían el Partido Liberal? ¿Cuáles eran sus enfoques en temas de educación? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Cuando hablo de laico, específicamente me refiero a que, como muchas veces hemos entendido, los gobiernos muchas veces dependen de la iglesia o de algún tipo de religión y están como aliados de la iglesia. No obstante, cuando yo hablo de laico, no quiere decir que se prohíben las religiones, sino que ya deja la iglesia de ser un aliado importante del gobierno y el gobierno empieza a ser mucho más autónomo al momento de tomar las decisiones. A eso me refiero cuando hablo de que empezó a perseguir el interés del Partido Liberal de que el Estado fuera un Estado laico. No obstante, dentro del Partido Liberal, muchas personas, quienes perseguían el catolicismo o procesaban el catolicismo, perdón, error de intérprete, pues dejaron a un lado lo que ellos pensaban dentro de su filosofía religiosa y asumían su rol como gobernantes del país. Eso sucede durante ese periodo de tiempo. También recordemos que la filosofía, con respecto a la segunda pregunta que tú me hacías, pues seguramente se dictaban clases de filosofía, literatura, se enseñaba la lengua nativa de ese momento, Sí, les yo creo enseñaban a que leer, a español de escribir. pronto, matemáticas y filosofía. Sí. Y durante ese periodo de tiempo también se escribían libros, ya existía la imprenta o se utilizaba la tinta con plumas como anteriormente. Ambas, ambas. Digamos que, pues como muchos de nosotros sabemos, la tecnología hasta ese momento no permitía unas impresiones tan cómodas como las que tenemos hoy por hoy, pero no había lo que nosotros conocemos como bolígrafos, sino que tenían otro tipo de herramientas para escribir. Bueno, y la cuarta y última pregunta
más antes de 1990. Perdón, un error de interpretación. En esta época, ¿cuál era el papel de la mujer en la estructura política del país? Bueno, la mujer tenía derecho a participar en la educación, a ser educada, podía ir a la escuela, sin embargo, no le permitían la oportunidad de participar dentro de los estamentos del gobierno. La mujer empezó a votar mucho después, si no estoy mal, 1945 o 1943, pero hasta ese momento la mujer no tenía mayor incidencia dentro de los estamentos del gobierno. Y pues tal vez tú te preguntarás, pero ¿cómo así? Bueno, sí, para el año que nos estamos refiriendo en este periodo de gobierno, sabemos que si bien es cierto, se tomaban las decisiones por parte de los hombres o de las personas con género masculino, hasta ese momento, digamos que no tenía mayor incidencia la mujer en los estamentos del gobierno, sino hasta mucho después, cuando se le da la oportunidad a la mujer de tener una participación política a través del voto. Digamos que sí hay una desigualdad allí, pero pues hasta ese momento eso es lo que nos dice la historia. Muchas gracias a ti por tu Muchísimas gracias. participación. Muchas gracias. Boris, yo quería si nos puedes ayudar a entender, los historiadores siempre se refieren a este periodo que ocurre después de la Por favor, la independencia. pregunta para interpretarla. Sí, Gracias. generalmente los historiadores se refieren a este periodo como un periodo de construcción de la nación, o sea, como un proceso de adaptarse, de entender qué tipo de país queríamos ser, cómo queríamos gobernarnos, bajo qué estilo. ¿Podrías ayudarnos a entender este concepto de la nación? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué sucedía? Cuando hablamos de nación, la seña que utilizamos es esta. Para el siglo XIX, lo que se perseguía específicamente no tenía muy claro de lo que hoy nosotros conocemos por ese concepto de nación. Más que todo había como una dominación, entendemos que existía la monarquía y pues hasta ese momento, digamos que ese era un modelo de gobierno que se replicaba en muchos países. Solo hasta el siglo XIX se empieza a entender ese concepto de nación y empiezan a surgir otros estamentos que se van involucrando en la historia. Vemos que se empieza a dar todo el tema de la independencia, pero luego de la independencia no entendemos o no comprendemos lo que se entiende hoy por hoy como nación. Empiezan a surgir algunas filosofías interesantes con base en todo ese movimiento de revolución que se estaba dando en Europa y entonces acá en Colombia o en el territorio que hoy conocemos como Colombia, se empiezan a dar todos esos cambios o esas modificaciones que nos permiten a nosotros hoy entender el concepto de nación. No obstante, dentro de ese vaivén del centralismo, del federalismo, entendemos también que empiezan a surgir lo que hoy nosotros conocemos como esos partidos políticos. Entonces, dentro de esas mismas disputas del Partido Conservador y el Partido Liberal, dentro de los mismos intereses que perseguían cada uno de estos partidos, por ejemplo, en el Partido Conservador se pretendía que se tuviese solo una religión, que era la religión católica, que se hablara, que todos hablaran la misma lengua, el mismo idioma, que era el español, mientras que el Partido Liberal pues tenía unos intereses diferentes. Que perseguían más que todo era el tema de la herencia de la tierra. Había también un apoyo o un respaldo que tenía que ver mucho con el tema de la cultura o de la identidad cultural propia de los americanos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok.
Entonces, digamos que dentro del Partido Conservador, a pesar de que pues ellos perseguían una misma religión, que era la religión católica, y había todavía mucha incidencia por parte de la corona española a través de ese partido, las disputas principales que se tenían con el Partido Liberal era como permitirse esas nuevas libertades o esas independencias, además de eso, que entendiéramos que pues nosotros pertenecíamos a un territorio diferente, pero que también hasta ese siglo, que era el siglo XIX y que empieza el siglo XX, empezamos a entender lo que ya hoy nosotros conocemos como nación. Pero hasta ese momento había mucha diversidad de lo que se entendía como nación. Habían diferentes comunidades, diferentes intereses. Pero también había como una conciencia de entender toda esa diversidad cultural o esa diversidad de identidad que se estaba dando en ese momento. Pero vemos que pues ese concepto afortunadamente pudo evolucionar. Ya hoy hablamos incluso de país como nos vemos o nos reconocemos como un país independiente, eh, y también nos reconocemos como una nación, y somos mucho más conscientes de nuestra identidad, de nuestra propia cultura, y a pesar de que pues existan diferentes posturas políticas o filosóficas. Bien, Boris, muchas gracias. No sé si quieren, tenemos más preguntas del público. En el grupo de WhatsApp le hemos compartido el enlace, también en los comentarios de la transmisión, para que tengan la oportunidad de hacer sus preguntas. Bueno, mientras alguien se anima, yo tengo una inquietud, Boris, y era escuchando un poco cuando hiciste referencia a lo que estaba pasando en Europa en 1849 con la revolución, y es que tanto nuestros pensadores o líderes, las personas que fueron conformando los partidos políticos, se basaron también en lo que está pasando en los países europeos. Sí, así fue, así fue. Digamos que se tuvo como modelo esa revolución, 1848, y digamos que empiezan a surgir algunas similitudes o algunas características que se dan con base en esos movimientos revolucionarios. 1848, perdón, 1849, perdón. Allí, a partir de ese año, es cuando empiezan a darse todas esas revoluciones en busca de la recuperación de la corona española. No obstante, pues sabemos que dentro de la filosofía y la misma política liberal, pues las personas ya no querían seguir bajo la dominación de una corona, sino que buscaban o perseguían un modelo de gobierno diferente, donde los intereses principales estaban en relación al comercio, a los intercambios comerciales que se pudieran dar, y eso empieza a, a concebir todo lo que hoy nosotros conocemos como la revolución. Empiezan también a tomar, digamos, partido, la clase trabajadora empieza a ser mucho más consciente de los aportes que ellos hacen al país, a la república, empiezan también a perseguirse sus intereses de independencia, ya no se persigue el interés de la corona, y digamos que aun cuando estamos hablando de que el enfoque que se da en ese momento liberal y de mayor participación ciudadana estaba restringido solo para las personas con género masculino, sabemos que a partir de eso, todos esos movimientos revolucionarios es cuando empiezan a florecer esos partidos políticos y todas esas diferencias que empiezan a darse también acá en América, específicamente en nuestro país.
Pero digamos que todo eso se da por los contactos y los mismos intercambios comerciales que se están dando en el país con estos países, porque pues hasta el momento no hay una tecnología que permita tener una comunicación fluida, sino que gracias a todos esos intercambios comerciales es que se van enterando de las cosas que están sucediendo en Europa y se piensan replicar, se empiezan a replicar acá en América. Perfecto, Boris, muchas gracias. Bueno, bien, parece ser que no tenemos más preguntas, entonces pues queremos agradecerles por haber participado el día de hoy y estar atentos a la transmisión de la tertulia. Gracias, Boris, pues por compartirnos toda esta información. Queremos invitarlos para Con mucho el gusto. próximo sábado, 18 de julio a las 3:30. Tendremos un encuentro con una escritora de cuentos infantiles que se llama Claudia Rueda, para que tengan la oportunidad de conocer otro tipo de cuentos y otros tipos de estilos de ilustración. Entonces los invitamos desde ya para que vayan reservando el tiempo y se conecten a esta transmisión en vivo. Con Boris volveremos a tener tertulia el primer sábado de agosto, el 1 de agosto, y hemos acordado que hay un tema que no queríamos tocarlo hoy de manera muy superficial el día de hoy, que tiene que ver con la llegada de las comunidades afro a, a Colombia y como todo el tema de la esclavitud. Queremos darles como darnos una oportunidad para mirar este tema en detalle. Eso entonces lo vamos a hacer el sábado 1 de agosto y posteriormente vamos a tener una transmisión con un invitado que es un profesor de sociología de la Universidad Nacional que nos va a hablar sobre el racismo y todo lo que ha pasado con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos que motivaron una serie de protestas a nivel mundial. Entonces nos parece muy importante primero hacer la sesión sobre esclavitud y luego tener la charla con el profesor de sociología. Entonces, como ven, pues tenemos una agenda nutrida, que tenemos varias actividades próximamente. Generalmente van a ser los sábados en la tarde, de manera que pues los niños no tengan clase, los papás ya no tengan que trabajar y tengan como ese tiempo para dedicarse a disfrutar de un espacio de conocimiento y aprendizaje. Excelente, María Isabel. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando en esta transmisión. Sé que muchos de ustedes tienen inquietudes o preguntas, pero pues que tal vez se ven a tientas para poder hacerlas. Así que quería extenderles de nuevo la invitación para que en la próxima tertulia que vamos a hablar sobre la afrocolombianidad y la esclavitud y pues todos esos temas que ya acabo de mencionar, María Isabel, podamos también tener mayor interacción por parte de ustedes que para nosotros son muy importantes. Realmente están cordialmente invitados a asistir. Para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes en estas tertulias y pues nada, vernos en la próxima ocasión. Bueno, muy bien, Boris, mil gracias y gracias también a Laura y a David por el servicio de interpretación. Bueno. Sí, ahora sí ya pueden ir a descansar. Que tengan una feliz tarde. Bueno, feliz tarde para todos. Chao.